noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan, listos para iniciar una nueva serie bíblica en esta noche. También estamos iniciando nuevas medidas de emergencia, pero todas ellas no escapan al control ni sorprenden a Dios. Y estamos seguros que, como en cada cosa, Dios quiere usarlas para su gloria y honra. Entonces, vamos nosotros a empezar con nuestra parte mínima, ¿no?, para la previsión. Así que vamos a hacer nuestra mínima desinfección. Esperamos seguir las normas en lo que toca a cada uno de nosotros. Bien, así que listos para iniciar una nueva serie. Si usted al oírme esto de una nueva serie dice que ha habido otras, sí ha habido otras, y usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que búsquenos ahí por Iglesia Bíblica Maranga Oficial. Ahí encontrará la serie anterior y los devocionales cada día. Ya estamos listos. Vamos a abrir en esta noche. Iniciamos una serie de 3 partes. No es un estudio exhaustivo, ustedes comprenderán, no hay tanto tiempo, pero por lo menos para mirar algo de uno de los 4 libros más importantes de la Biblia. Son 4, 2 están en el Antiguo y 2 en el Nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos libros? Porque nos brindan el inicio, el principio de varias cosas. Por ejemplo, Génesis es uno de ellos. ¿Por qué? Él nos muestra la historia, el inicio de toda la creación, de todas las cosas. No hay nada que no se origine en Génesis. Todo empieza en Génesis, nada termina ahí. Los otros 2 libros están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? El libro de Mateo, que nos relata el inicio del ministerio de Cristo. Esto es muy importante. Y el libro de Hechos, que nos relata el inicio del ministerio de la iglesia. He citado 3. ¿Cuál es el otro libro también tan importante en el Antiguo? Ya habíamos mencionado Génesis. Es el libro de Job. Este libro es importante porque nos cuenta acerca del primer creyente en la Biblia, del más antiguo creyente. Es más antiguo aún que el mismo Abraham. Así que por eso es muy importante este libro. Tiene el nombre de su personaje principal. No decimos protagonista porque el protagonista siempre es Dios, y nos va a contar cómo fue la vida, los sufrimientos tan famosos, tristemente célebres de Job. Así que vamos a empezar con ello. Así que antes de hacerlo, siempre aprovechamos en poder dar gracias a Dios por este día que nos ha permitido disfrutar, por hasta aquí sus cuidados. Oremos un instante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque siempre hay algo pertinente, algo que es propicio para nuestra situación. Pedimos, Señor, que por cada uno de nuestros oyentes, aquellos que están conectados, que tú les hables de una manera personal. Quién sabe, esto no esté llegando en el mismo momento, pueda llegar a posteriori. Tú eres sabio, tú conoces cada circunstancia. Una vez más, que tu Espíritu Santo, autor de las Escrituras, ahora use tu palabra como es tu propósito, que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Job en el Antiguo Testamento, ahí lo va a encontrar. Empieza este libro dándonos, capítulo 1, algunos detalles históricos. Nos dice el lugar de donde era originario Job. Dice Job 1.1. Vamos a estar en esta primera parte, el capítulo 1 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y ahí en el versículo 1, capítulo 1, hubo en tierra de Uz. Vamos a ver si más adelante volvemos a esto de la tierra de Uz. Este personaje Job no era ni judío ni gentil. ¿Por qué? Porque recuerda, el concepto de gentilidad nace una vez que se establece el pueblo de Israel. Así que todavía Israel no existía como nación. Así que esto tiene mucha más pertinencia con cada uno de nosotros directamente. Así que este es el primer ser humano sin ningún distingo de ese tipo. También encontramos aquí que su nombre es mencionado solo en el capítulo 1 7 veces. Ahí está su historicidad. Obviamente más adelante también es un hombre muy real. Veamos otros aspectos. Veamos sobre la familia de Job. Y ahí en el capítulo 1, versículo 2, nos dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Una familia mediana. Ni siquiera era grande para sus tiempos, pero ahí está su familia. Y también nos relata sobre la fraternidad que ellos gozaban. Dice el versículo 4 que ellos hacían los hijos banquetes, ¿no es cierto?, en sus casas, y cada día enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era una familia ejemplar. Los hijos
invitaban a las hermanas a disfrutar de estos banquetes. Desde ya vemos que eran bastante festivos, ¿no? El celebrar, el tener constantemente estos ágapes. ¿Qué más nos dice de la vida de Job? Además de la familia, sabemos que era casado, su esposa va a aparecer hacia el final del capítulo 1. Vemos que este era un hombre muy pudiente, veamos sus finanzas. Y nos dice el versículo 3 que su hacienda era, y ahí cuenta los miles, más allá de las cantidades que siguen siendo vigentes, estamos hablando miles de años atrás. Si todavía eran vigentes, el tema, la frase que lo resume y dice que además de tener muchísimos criados, era aquel varón más grande que todos los orientales. Indudablemente la riqueza nace en Oriente y este era más grande que todos los orientales. Hay que decir algo aquí, este era un hombre rico, pudiente. ¿Sabe qué? A veces pasa, a mí me ha pasado algunas veces, tengo que confesarlo, cuando vemos, sabemos, oímos de alguna persona pudiente, pensamos, debe ser que son bienes mal habidos. Lamentablemente, porque algunas veces suele ocurrir así, pero generalizamos, las generalizaciones son odiosas. Pero si vamos a la Biblia, encontramos que los creyentes, comenzando con este primer creyente, muchos creyentes fueron pudientes. Así que no tiene que ver con ser pudientes o no ser pudientes. Por ahí también hay algunos que van a torcer esto. No, sino el punto es que encontramos que este era un creyente y sin embargo era al mismo tiempo bastante pudiente. No tiene que haber conflicto entre ellos. Vamos a ver un poco más de eso. Así que era más grande que todos los orientales. Y el versículo 10 nos va a decir cuál era la fuente del éxito financiero. Dice el versículo 10, y aquí está parte del diálogo, en el diálogo que Satanás tiene con Dios. Interesante esto, vamos a ir a ello. Dice que la pregunta que le hace Satanás, y hay que decirlo, cada vez que Satanás aparece en la escritura, él siempre aparece cuestionando, preguntando, y él dice, Satanás, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Así que él era un hombre muy pudiente. ¿Por qué? A causa de la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el cuidado. No cabe duda, Dios es el que puede producir eso. Y ese es el caso de Job también. Así que aquí está la fórmula, digámoslo así, de la prosperidad material. ¿Cuál es? El trabajo de sus manos, el trabajo de nuestras manos. Cuando realizamos el trabajo de nuestras manos, podemos esperar, orar por la bendición de Dios, que Dios bendiga el trabajo. Así que nuestra parte es el trabajo, la bendición es la parte de Dios. No podemos esperar la bendición, que Él bendiga algo sobre lo que no hemos hecho nosotros. Así que ahí estaba la familia y las finanzas de Job, pero por esto no fue lo más famoso, sino que encontramos obviamente que, como ya dijimos, este era un creyente. Veamos la fe de Job. Y aquí aparece desde de los primeros versículos cómo era la fe de este creyente, la fe de Job. Y dice el versículo 8, dice, y como hemos dicho, es parte del diálogo con Satanás. Hay que decir una palabra aquí, intentando explicar. Aquí encontramos cómo Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Y esto nos lleva a pensar, a hacernos algunas preguntas. Obviamente Satanás, él conocía mucho de esto. Él había sido un querubín. No fue un ángel, sino un querubín. Hay que hacer ese primer distingo. Un querubín grande y protector. Y que lo único que tenía reservado, no podía entrar ni tener, era la misma presencia de Dios. Lamentablemente este quiso tenerla. Y a partir de eso fue echado. ¿No es cierto? Pero decimos esto porque él entonces conoce muy bien cómo es el acceso a Dios. Ahora no es el propósito de este libro establecer doctrinas sobre la demonología o algo por el estilo, pero aquí solo para entender eso. Gran parte de este libro también está desarrollada en forma poética. Esta parte no necesariamente, pero solo para ir entendiendo. Entonces aquí vemos cómo se presenta Satanás, y entonces ahí va a hablar sobre la fe de Job. Y Jehová dijo a Satanás. Ahora, es Dios quien está hablando. Dios mismo está refrendando la vida de Job. ¡Wow! Imagínese usted que Dios mismo pueda dar testimonio de alguien. No es que alguien dé testimonio de Dios, lo cual es nuestra responsabilidad. No, Dios da testimonio de alguien. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job?
Ese era el carácter de Job, un servidor, que no hay otro como él en la tierra. Mire cómo distingue su singularidad. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo está estableciendo el carácter espiritual. ¿Cómo era este hombre de fe? Perfecto y recto. ¡Wow! ¡Qué desafío! Que Dios mismo pueda decir eso. Hoy hay mecanismos sociales, cartas de recomendación, de validación, etcétera. Pero que Dios mismo pueda decir de alguien que Él es perfecto y recto. Y ahí está uno de los términos antiguos testamentarios, temeroso de Dios y al mismo tiempo apartado del mal. A propósito, no puede haber una persona que sea temeroso de Dios y al mismo tiempo no esté apartado del mal, y viceversa. Esto es el concepto de separación, de santidad. Si nosotros decimos practicar la santificación, la santidad de nuestra vida implica estar separado de algo para juntarme hacia algo. Él era temeroso de Dios, cercano a Dios, apartado del mal. Y esto se repite varias veces. Así que Dios mismo está validando la fe de este hombre. Así que era un hombre de fe, un creyente. Por eso dijimos el creyente más antiguo. Y Dios mismo lo acredita. Dice el versículo, el capítulo 2, versículo 3, lo vuelve a reiterar. Dios mismo reitera a Satanás. Y parecería ser como que Dios estuviera diciendo, mira, tú que andas por la tierra, ahí nos dice que Satanás andaba de rodear la tierra, no has considerado, ponlo a prueba. Tómalo en cuenta, vas a ver que él va a salir avante. Así que ahí está Dios mismo validando la fe de este hombre. Una de las maneras en que se va a validar nuestra fe, lo sabemos, el Nuevo Testamento lo habla, es a través de las pruebas, a través del examen espiritual de nuestra fe. Lo que se examina, lo que se prueba, no son capacidades, no son recursos, es nuestra fe finalmente. Así que ahí está Dios validando la fe. Tal es así este hombre de fe, tremendo hombre, que esta fe se reflejaba hacia su propia familia. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, las fiestas que hacían los hijos, Job enviaba a los hijos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Recuerdan a 7 hombres y 3 mujeres, 10 eran, ¿no es cierto? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¡Wow! ¡Qué padre tan responsable, tan piadoso, preocupado por la vida espiritual de sus hijos! No podían ellos objetar nada por el ejemplo, pero él no se confiaba en eso. ¿Qué hacía? Intentaba hacer más allá de su propia parte. El que hacía lo santificaba, cuidaba que su vida, su testimonio fuera así. Y ahí encontramos algunos equivalentes de ese momento, ¿no?, que indicaban su actitud. ¿Cuál era? Ofrecer holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, quién sabe, él no era Dios, no podía ver su corazón, habrán pecado, habrán blasfemado, hablar mal contra Dios. ¿Qué ejemplo a nosotros como padres? Yo también soy padre de familia, de tener esa preocupación. A veces como padres nos esforzamos y está bien por proveer todo lo necesario, materialmente hablando, para nuestros hijos, pero dejamos lo otro, lo espiritual, no nos preocupamos. Y hay veces que con el pretexto, no, él ya es grande, ella ya es grande, nos descuidamos. Deberíamos mantener ese cuidado en tanto padres hasta donde sea posible, pensando en que quizá habrán pecado. Y así hacía, dice, de esta manera hacía Job todos los días. Qué padre tan fiel, tan preocupado espiritualmente. Hoy requerimos una generación nueva, ¿sí? ¿Sabe cómo? Se requiere una generación nueva que esté fundada sobre los valores, sobre el legado, sobre la herencia de sus mayores. No podemos esperar que ellos hagan caso de nuestras palabras. Muy difícilmente harán caso de nuestras palabras, pero con toda seguridad seguirán nuestro ejemplo. De eso se trata. Y como también en estos días pasados hemos dicho, probablemente ellos escapen a nuestras palabras, pero no van a escapar a nuestras oraciones. Que nuestras oraciones siempre alcancen en primer lugar a nuestros hijos. Así que este es hasta aquí parte del cuadro inicial de la vida de Job. ¿Qué podría pasar? ¿Qué merecería que le pase? Pues nada, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo,
eso no le excluía del sufrimiento. Y es lo que vamos a ver en este instante. Solemos pensar, no sin razón alguna, es cierto que uno, si quiere, y dice la Biblia también, uno quiere vivir bien, pues debe andar bien. Pero a veces pensamos de una manera cual garantía que el hecho de vivir de una manera tal, hacer tal o cual cosa es una garantía de que no nos va a pasar nada. Y es más, por el contrario, como también hemos mencionado, cuando alguien pasa por algún tipo de adversidad, necesidad, problema, enfermedad, algún percance, tendemos a ser como los legalistas fariseos, decir, seguramente hizo algo malo. Enfoquémonos en Job, este hombre que era ejemplar, una familia ejemplar, unas finanzas boyantes, una fe que el mismo Dios ratifica. ¿Se nos podría ocurrir que algo malo le podría ocurrir? ¿Merecería él algo de eso? Seguro que no. Así que en esta noche lo que quisiera enfocarme, después de haber establecido rápidamente el contexto histórico de este hombre, que este hombre, este justo, también va a sufrir adversidades. Y ese es el primer enfoque que vamos a tener esta noche, el justo y sus adversidades. Este hombre no fue libre de la fatalidad. Miremos por los minutos siguientes la fatalidad que le tocó vivir. Versículo 15, encontramos allí la fatalidad en el aspecto de sus finanzas. En todo lo que hemos mencionado, comenzó a experimentar fatalidad. Dice el versículo 15 que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapó el mensajero. Ahora ha sufrido la arremetida de estos los sabeos y han matado a sus criados. Recuerden, él era un hombre pudiente. Esto se ratifica en el versículo 17, pero no terminó ahí. Versículo 16. Aún está hablando, este mensajero, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Que estamos viendo lo que era sus finanzas, la abundancia de los bienes que tenía, ahora las había perdido. Perdió sus finanzas. Este hombre, en un instante, perdió sus finanzas. No termina ahí la adversidad. A propósito, estamos viendo una situación que está casi poniendo al extremo situaciones financieras personales, familiares y aún nacionales, ciertamente. Ahora, y eso pasa de tanto en tanto, hay crisis, cracks le llaman en economía, pero suele ser cual un proceso. Ahí están los profetas de la economía que nos anticipan, nos advierten con menor o mayor éxito. De alguna manera uno puede anticipar, pero imagínese lo que es en un instante, algo que uno no esperaba, no deseaba y no merecía. Pero no terminó ahí, note la fatalidad. Versículo 18, no ha terminado. Dice ahí, entre tanto que hablaba, ¿no es cierto?, otro mensajero, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, ¿recuerdas? 7 hijos, 3 hijas, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor. Recuerdan, eran muy fraternales y cada día tenían fiestas, tenían la capacidad para hacer esto y lo hacían con sus hermanas. Y estaban ahí, dice, en casa del primogénito. 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, los hijos, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un instante, este fiel hombre, Job, tremendo hombre, había perdido sus finanzas y había perdido su familia. ¿Puede usted imaginar peor tragedia que eso? Pero él era un hombre fiel, un creyente. Cada día se preocupaba no solo por él, sino por sus hijos. Y todavía parte de la causa de la fatalidad, fuego de Dios. Y esto nos hace pensar, ¿pero cómo? Y que cayó del cielo. Ahora, ¿cree que ahí terminó todo? Pues no terminó todo. Ahora, antes de continuar, estas situaciones que estamos viviendo mundial, esta pandemia, ha puesto en relieve tantísimas cosas, tantísimas lecciones, ojalá lecciones que nos ayuden a cambiar. Una de ellas es cómo en cuestión de días, y eso para ser generosos, pero para algunos en cuestión de instantes puede cambiar todo. Puede cambiar la realidad de nuestras finanzas. Así que si estamos confiando en la finanza, en un instante pueden cambiar. Algo invisible como un virus
que no hay medicina, porque un virus no es un ente vivo, orgánico, es una molécula de proteína, ADN, puede afectar tanto. Como en un instante puede cambiar la realidad familiar, nuestra familia. Así que mire cómo puede estar a un paso la tragedia. No cabe duda que la vida humana es así, un valle de lágrimas. Y aquí este hombre Job lo estaba pasando. Y esto nos recuerda que el ser creyente no es no nos hace exentos, no es una garantía, no es una vacuna contra la fatalidad. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Porque sencillamente los creyentes seguimos siendo seres humanos, como el mismo Señor Jesús. Y una vez más, estas situaciones nos nivelan, nos igualan con todos. Este tipo de situaciones nos recuerdan que la enfermedad, por ejemplo, no distingue entre credos, no distingue entre condición o clase social, a todos. Así que Job, este creyente, estaba viviendo ese nivel. Permítame decirle algo más. No sería lo último de la fatalidad. Note cómo la fatalidad, él perdió sus finanzas, perdió su familia, pero todavía había más. Mire la fragilidad de Job. Capítulo 2, versículos 7, nos dice en ese diálogo, usted puede en casa leerlo en mayor detalle, que ha continuado porque este diálogo que hemos dicho, recuerda, es una manera de ilustrarlo entre Dios y Satanás. Y Satanás, a propósito, léalo usted, él tiene una idea de los creyentes. ¿Qué piensa Satanás? Él piensa que los creyentes son mercenarios. También lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué es un mercenario? Es un soldado a sueldo. No importa quién tenga la razón. Es un soldado que paga, vende, alquila sus servicios, alquila su lealtad. Y Satanás piensa que los creyentes sirven a Dios por un precio. Y por eso él anda buscando cuál es el precio. Y eso es lo que le va a encarar, le va a enrostrar a Dios. No, lo que pasa es que él es así, te sirve porque tú le has dado la bendición a su trabajo, le has acercado. Y le toma la palabra a Dios, lo emplaza a Dios. Y Dios, entre comillas, va a tener que responder ante eso. Va a tener que decir, no es así. Pruébalo en todo y verás. Ahora, una vez más, Dios seguía al control. Es interesante notar, y esto choca en nuestro pensamiento usual o tradicional, cómo es posible de que se produzca este diálogo, cómo es posible que Dios permita esto. Este es otro tema, pero déjeme decirle de que Dios sigue el control de todo. Hay cosas que Dios no quiere que pasen y van a pasar. Le voy diciendo desde el inicio, Dios no quiso que pecara el hombre. Sin embargo, esto pasó. ¿Por qué? Porque esto va más allá del deseo, de la voluntad de Dios. Esto alcanza, tiene que ver con la responsabilidad del hombre. A pesar que él sabía esto. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, van a haber más de una persona que no lo va a hacer escuchando el Evangelio. Este es otro tema, un tanto sensible y aparentemente controversial para algunos. Y aquí encontramos al mismo Satanás, que con el permiso de Dios, entre comillas, ahora tratamos de entenderlo humanamente, pero sí nos hace ver que Dios sigue al control de todo, que aun cuando Satanás puede actuar, está limitado. Y se lo dice en el versículo 6, Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. ¡Wow! Dios permitía que este subsiervo, un creyente fiel, estuviera en manos de Satanás. Es algo difícil de entender. Es una de las tantas preguntas que le haremos a Dios en su misma presencia. ¿Cómo Él permitió eso? Entre comillas, permitió. ¿Cómo es que hizo? Pero Él puso un límite, guarda su vida. Y decíamos que Él había perdido su finanzas, su familia. Y ahora mire, versículo 7, entonces, con el conocimiento, con la permisión de Dios, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No podía ser más terrible. Ahora Job estaba comenzando a perder sus fuerzas, estaba perdiendo físicamente. La fragilidad de Job, la enfermedad, cosa tras cosa, sufrimiento tras sufrimiento. Y él era fiel. Y él era un creyente ejemplar, tan ejemplar que Dios mismo avala. Es el mismo Dios que avalando ahora da permiso a Satanás que obre. Y ahora él estaba
allí con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense, terrible, algo tan fuerte que es la salud. Uno, si bien puede perder y siempre trae dolor y problemas, perder cosas, materiales, situaciones, como decía una canción cristiana antigua, pero que perder los bienes es mucho, pero perder la salud es más, ciertamente. Ahora había perdido la salud. A propósito, recuerda que habíamos dicho un principio en la Escritura otra vez, todo pecado tarde o temprano produce una enfermedad, pero no toda enfermedad es producto de pecado. A propósito, ¿qué pecado había cometido Job? Nos dice la Escritura que era perfecto y recto, temeroso. Y en un instante va a ser una declaración categórica a Dios. Sin embargo, tenía una enfermedad. Entonces sí es posible entender que hay enfermedades que no son producto del pecado. Y esto nos recuerda, sí, puede ser una posibilidad, sino una probabilidad que haya enfermedades en las cuales intervenga Satanás. Pero no podemos concluir en ninguna de ellas. Como algunos van a decir, sí, esta enfermedad que es obra directa de Satanás o su demonio. No, no podemos hacerlo así. Aquí tenemos base bíblica para ello. Y así que Satanás ha herido a Job con una sarna maligna. Y él está ahí, versículo 8, el cuadro, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él un pedazo de barro, y estaba sentado en medio de ceniza, expresando el dolor. Imagínense, ¿se podía perder más? ¿Había algo más que perder? ¿Había algo más que le quedaba? Sí, había algo más. Uno siempre espera, tiene un bolsón, un refugio, y no cabe duda que Dios mismo lo ha creado, que es el hogar, la familia, el matrimonio. Es nuestro cónyuge, nuestra esposa, quien nos comprende mejor que nadie. Gracias a Dios por él. ¿Sería el caso de Job? Dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, recién aparece: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Capítulo 2, versículo 9. Su propia mujer, ¿qué le dice? Maldice a Dios y muérete. En pocas palabras, como él dice, ¿qué vale creer en Dios? No fastidies, muérete, literalmente. ¿En quién podía encontrar una palabra de apoyo? Su propia mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Así que sabemos que estas palabras obviamente no vienen propiamente de ella. Como hemos visto, Satanás es capaz de producir enfermedad. Satanás es capaz de usar a las personas, es capaz de usar a los creyentes, aún a los creyentes. No estamos hablando de posesión ni algo por el estilo, solo de usar. El apóstol Pedro, sin él ser consciente, fue instrumento de Satanás. Jesús mismo le dijo. Y así que él puede ser, así que su propia esposa estaba en ese momento siendo un instrumento de Satanás, lamentablemente. Con todo eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en medio de esas circunstancias? Terminamos en esta noche viendo que ante estas adversidades lo que se va a responder es la fidelidad de Job. Versículo 20 dice el capítulo 1: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. Hoy en día, por las simplificaciones enojosas y a veces perjudiciales, hacemos una abreviación peligrosa, que adorar tiene que ver con música o algo por el estilo. Nada más equivocado. ¿Qué hacemos cuando queremos tener una idea de la adoración? El principio de la primera mención. Vamos a la Biblia por primera vez y ahí vamos a entender qué es la adoración. Y por primera vez este verbo adorar, ¿sabe dónde aparece? Aparece en Génesis. Recuerdan que dijimos el libro de los principios. En Génesis capítulo 22, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ahora, si usted recuerda la historia, era su único, era un hijo fruto del milagro, de la provisión, de la providencia de Dios, y ahora Dios se lo pide. Y conoce toda la historia, Isaac. Pero note lo que dice Abraham en el versículo 5. Se ha levantado el obedecido, su corazón está destrozado. Sin embargo, dice el versículo 5, entonces 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, han llegado al monte de Dios, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. No dijo iremos, lo sacrificaré. No, ¿qué dijo? Adoraremos. ¿Qué es adoración? Adoración es entregar lo más preciado a Dios. Entregar aquello que más amamos como ofrenda en sacrificio a Dios. Que era algo tan especial como el hijo de la provisión. Siendo él y su esposa de Abraham, ya no estaban en uso y lo entregaría a Dios. Así que la adoración es entregar lo más preciado. Un segundo antecedente encontramos con
Ana, recuerdan esta mujer que era estéril, una de las 7 mujeres de la Biblia que era estéril, y Dios le provee un hijo. Pero ella le había prometido que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Dios le ha dado el hijo, llegó el momento, y dice, capítulo 1 Samuel, capítulo 1, 27 y 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Así que esto no es una reacción de una persona, un creyente común y corriente, un verdadero creyente. No tiene que ver con la ausencia del dolor, la insensibilidad, no, estaba destrozado, se ve, estaba en medio de la ceniza, pero ¿qué hizo? Adoró, lo entregó a Dios. Y mientras nosotros sintamos que es nuestro algo, siempre vamos a sentir esa sensación de pérdida. Pero si decimos, esto ya no es mío, puedo adorar a Dios. Señor, te lo entrego, te lo entrego. Adoró. No solo adoró, sino nos dice el versículo 21, capítulo 1, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué dijo? Dios es bendito. Él solo bendice. Bien dice, bien hace. Reconoció el carácter bueno de Dios, que Dios solo hace cosas buenas, aunque no las entendamos. ¿Puede usted decirlo? ¿Puede usted decir Dios es bueno? ¿Siempre Dios es bueno? A pesar de que no entiendo, me parece que no, Dios es bueno. Y mire, no lo estamos diciendo que lo estaba diciendo en medio de un culto, en medio de una reunión de ánimo, una fiesta, como la de sus hijos, no, en medio de la fatalidad. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Notó? En todo esto no pecó, se mantuvo. No que fuera impecable, era un pecador. Sin embargo, no pecó en sus acciones, a pesar de estas circunstancias. Así que, ¿cómo reacciona un creyente, un justo ante la adversidad? ¿Qué reacciones tan espirituales? Adoró, reconoció el nombre de Dios bendito, y así no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito. Se quejó, se equivocó. Dios, ¿qué despropósito? En 2 días nos va a decir que, lo va a explicar. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios sabe por qué hace las cosas. Así dijo él. Así que esto nos lleva al tema, como hemos hablado, del sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? No tengo la respuesta. Un día la tendremos en el cielo. Búsqueme, ahí estaré en la fila, en la cola, para preguntar eso. Pero vemos aquí tremendo la reacción de este hombre, Job. Su fidelidad. Adoró, dijo, sea el nombre de Jehová bendito. No pecó. Dice el capítulo 2, versículos 3 y 9, vamos a volver más adelante, su integridad. Así que sí, es difícil el poder mantener la ecuanimidad ante las dificultades. ¿Sabe qué nos puede sostener? La fe. Porque usted ha visto, felicidad se empieza a escribir con fe. Probablemente a usted, hermano, amigo, le encuentre pasando algún tipo de adversidad. No sé, trato de imaginar cuál sea. Pero déjeme decirle, aquí tiene alguien a quien preguntarle, en quien mirarse cuál espejo. Job, mire todo lo que le pasó. Y él, lo más tremendo fue que en esas circunstancias, mire cómo reaccionó su fe y su fidelidad. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en medio de las circunstancias. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio de Job, por no solo su fe, sino su fidelidad. Esto es la fe puesta a prueba y evaluada en el tiempo, en las dificultades. Gracias que nos hace recordar que no era el mérito de él, como hemos aprendido anteriormente, sino era el objeto de su fe, Jehová, Dios. En la bondad del Dios que él creía, en la bondad del Dios de la Biblia. Y esa es nuestra confianza. Nos Dios por cada uno de los oyentes, esa es nuestra expectativa, que tengan la misma fe. En el nombre de Jesús.